Cuando una joven sorda fue contratada para trabajar como limpiadora en una prestigiosa escuela de música, tuvo que enfrentar a diario las burlas del gerente. Sin embargo, a medida que un misterio comenzó a rondar los pasillos de la escuela, las cámaras de seguridad terminaron revelando la verdad oculta sobre esta joven limpiadora. El Conservatorio Armonía, una prestigiosa institución conocida en todo el país, se alzaba majestuosamente en medio de una encantadora ciudad. Sus salones resonaban con el encanto de la música, atrayendo a jóvenes talentosos de todos los rincones en busca de la oportunidad de su vida. Anualmente el conservatorio abría sus puertas para audicionar a nuevos estudiantes, y la competencia era feroz. Los jóvenes músicos, llenos de esperanza y pasión, se dedicaban arduamente en sus preparaciones para conseguir una de las pocas codiciadas plazas. Sabían que la admisión allí era un pasaje hacia un futuro prometedor, la oportunidad de aprender de los maestros y, quién sabe, eventualmente unirse a la prestigiosa orquesta mantenida por la institución. Las semanas previas a la audición estaban llenas de ensayos intensivos, estudios interminables y noches de práctica agotadora. Los pasillos del conservatorio resonaban con la melodía de voces afinadas y de instrumentos habilidosamente tocados. En medio de la inspiradora atmósfera del Conservatorio Armonía, en esa tarde en particular, se formó una fila de personas en el departamento administrativo de la institución. El motivo era la apertura de vacantes para el equipo de limpieza de los edificios. Uno tras otro, los candidatos se presentaban, trayendo consigo la esperanza de obtener un puesto en esa renombrada institución. Entre los candidatos había personas de todas las edades, hombres y mujeres, cada uno con su propia historia y motivación. Ansiosos, esperaban su turno para ser entrevistados por Martin, el gerente administrativo a cargo de seleccionar a los nuevos miembros del equipo, encargado de mantener la escuela en pleno funcionamiento. Martin no era precisamente una persona querida entre los demás empleados. Su desagradable personalidad y sus actitudes a menudo sobrepasaban los límites del respeto y la cordialidad en el trato con sus colegas. Su tono de voz rudo y sus críticas duras creaban un ambiente de tensión en el lugar de trabajo. A medida que cada candidato entraba en la sala de entrevistas, se enfrentaba a la mirada penetrante de Martin. Su postura era intimidante, y no hacía ningún esfuerzo por ocultar su impaciencia ante aquellos que buscaban una oportunidad de empleo. El ambiente tenso y hostil transmitía una sensación de desánimo a los candidatos, quienes se esforzaban por mantener la compostura frente a las palabras duras de Martin. Fue el turno de Isabel ser llamada para la entrevista. Entró a la sala con una belleza que capturó la atención de todos. Sus rasgos delicados y cautivadores eran una verdadera obra de arte. Martin, tan pronto como puso sus ojos en Isabel, quedó inmediatamente atraído por su apariencia magnífica. Tan pronto como Isabel comenzó a hablar, Martin la interrumpió con risas irrespetuosas. Aunque su discurso estaba lleno de sinceridad y entusiasmo, sus palabras se enredaban un poco, tropezándose en su intento de expresarse. Pronto quedó claro que Isabel tenía una discapacidad auditiva. A pesar de esta dificultad, Isabel no permitió que su condición la limitara. Sin embargo, en lugar de ser recibida con empatía y respeto, Martin condujo la entrevista de manera cruel y despectiva. No solo interrumpió sus palabras, sino que también hizo chistes de mal gusto relacionados con su discapacidad auditiva, menospreciándola ante sus compañeros de entrevista. Al final del día, algunas personas fueron seleccionadas para los puestos de limpieza, y entre ellas estaba Isabel. Martin, en su perspectiva distorsionada, llegó a considerar irónico y divertido tener a un empleado en una escuela de música que no podía escuchar. No se daba cuenta de la profundidad y diversidad de la contribución que una persona con discapacidad podría aportar al entorno. Mientras Isabel recibía la noticia de su selección, sintió una mezcla de emociones. Sabía que tendría que lidiar con el continuo desprecio de Martin y la necesidad de superar las barreras de comunicación impuestas por su discapacidad auditiva. Isabel, ahora parte del equipo de limpieza del Conservatorio Armonía, fue asignada para trabajar en el turno de la noche y la madrugada. A medida que las últimas clases del día terminaban alrededor de las 10 de la noche, el conservatorio comenzaba a vaciarse, dejando pasillos silenciosos y salas llenas de instrumentos y partituras. Mientras los estudiantes y profesores se retiraban, sumiéndose en la noche, Isabel comenzaba su trabajo.
Con su escoba y carrito de limpieza, recorría esos pasillos que habían estado llenos de música durante todo el día. Mientras recorría las aulas, podía ver instrumentos cuidadosamente dejados en sus lugares, esperando la próxima sesión de práctica. Los violines descansaban en estuches de terciopelo, los pianos esperaban las hábiles manos de los alumnos y las partituras estaban organizadas en estantes, listas para ser hojeadas y dar vida a las melodías. A medida que el amanecer se acercaba y la noche daba paso al amanecer, Isabel completaba su tarea, dejando los espacios impecables para el nuevo día de música y aprendizaje. Todos los días, al finalizar su turno nocturno en el Conservatorio Armonía, Isabel se cruzaba con Martín, quien llegaba para otro día de trabajo. Lamentablemente, esta rutina diaria estaba marcada por provocaciones y chistes prejuiciosos por parte de Martín hacia Isabel. Los rumores comenzaron a circular rápidamente entre los empleados del turno nocturno en el Conservatorio Armonía, alegando que los edificios de la institución estaban embrujados. Tanto el personal de limpieza como los guardias afirmaban haber escuchado sonidos de música provenientes de las salas que ahora estaban vacías. Al principio, los rumores parecían solo chismes que se difundían por los pasillos silenciosos del conservatorio, pero a medida que se compartían más relatos, la curiosidad y el temor se apoderaban de los miembros del equipo del turno nocturno. Mientras los empleados de limpieza recorrían los espacios vacíos con sus escobas y carros de limpieza, decían escuchar melodías suaves que resonaban por los pasillos, como si fantasmas estuvieran tocando instrumentos invisibles. Algunos afirmaban haber escuchado el sonido de pianos tocando notas solemnes y violines emitiendo acordes tristes. La sensación era que las salas cobraban vida en las horas más tranquilas de la noche. Los guardias, encargados de patrullar el conservatorio durante la noche, reportaban experiencias similares. Los rumores alimentaban la imaginación de todos los empleados del turno nocturno, dejándolos curiosos y al mismo tiempo aprensivos. Los rumores sobre los sonidos misteriosos que resonaban durante la noche en los pasillos del Conservatorio Armonía llegaron a oídos del señor Benoit, el director de la institución. A medida que los rumores tomaban fuerza y se difundían entre los estudiantes, el director se encontró en una situación delicada. La atmósfera en el Conservatorio Armonía ya estaba llena de agitación y expectativas a medida que se acercaba el día de las audiciones para unirse a la orquesta. Los pasillos resonaban con los sonidos de los instrumentos afinándose y los estudiantes practicando sus piezas musicales con dedicación y esmero. Los rumores se discutían en susurros entre los estudiantes. Algunos creían firmemente en la existencia de fantasmas, mientras que otros consideraban la idea solo como una distracción peculiar y emocionante. Los rumores se convirtieron en un tema de conversación constante, dando lugar a historias cada vez más elaboradas y detalladas sobre las supuestas apariciones sobrenaturales. Aunque intrigado por el misterio que rodeaba al conservatorio, el señor Benoit, siendo un hombre escéptico por naturaleza, no creía que la causa de los sonidos fueran realmente fenómenos sobrenaturales. Tenía una mente racional y buscaba explicaciones lógicas para los eventos que ocurrían en su institución. El señor Benoit, intrigado por el misterio de las melodías misteriosas, tomó la decisión de instalar cámaras ocultas en algunas de las habitaciones del edificio, con la esperanza de capturar el origen de los fenómenos inexplicables. Estaba determinado a descubrir la verdad detrás de los rumores que se habían extendido por el conservatorio. Al día siguiente, el señor Benoit se sentó frente a las grabaciones capturadas por las cámaras durante la noche anterior. A medida que las imágenes se desplegaban en la pantalla, su expresión de perplejidad se profundizaba. Lo que vio era algo más allá de su comprensión inicial. Mientras el señor Benoit veía las grabaciones capturadas por las cámaras del Conservatorio Armonía, una escena extraordinaria se desarrollaba ante sus ojos. Era Isabel, la empleada sorda del equipo de limpieza, en una escena que desafiaba todas las expectativas. Isabel, con brillo en los ojos y una expresión de serenidad, estaba frente a un violín abandonado fuera de su estuche. Parecía estar en un estado de profunda conexión con el instrumento, como si estuviera transportada a otro plano de existencia. Mientras sus hábiles dedos se deslizaban suavemente por las cuerdas, el arco bailaba con gracia y precisión, creando melodías que llenaban el vacío. A medida que avanzaba el video, el señor Benoit quedaba cada vez más fascinado por la inesperada exhibición de talento y maestría de Isabel.
Su expresión facial era de pura concentración y placer mientras exploraba los sonidos y matices musicales. El señor Benoit reconoció de inmediato el excepcional talento que tenía ante él. Como músico experimentado, comprendía profundamente la complejidad de las técnicas y expresiones musicales empleadas por Isabel. Esa misma noche, el señor Benoit, el director del Conservatorio Harmonia, solicitó que Isabel se presentara en su oficina tan pronto llegara para su turno de trabajo. La noticia se le entregó a Isabel cuando entró en el conservatorio, dejándola ansiosa y curiosa sobre la razón por la cual el director deseaba verla. En la reunión con Isabel, el señor Benoit, con una sonrisa traviesa en los labios, reveló que sabía que ella era el fantasma que supuestamente rondaba los pasillos del conservatorio durante la noche. La expresión sorprendida de Isabel rápidamente se transformó en una mezcla de asombro y diversión al darse cuenta de la naturaleza inesperada de la revelación. Ambos rieron, compartiendo una carcajada contagiosa que rompió cualquier tensión que pudiera existir. Isabel se disculpó con el señor Benoit por las molestias causadas por los rumores y compartió que nunca fue su intención asustar a sus compañeros de trabajo. Explicó que el descubrimiento de su habilidad musical surgió de una conexión especial con una anciana de la humilde vecindad en la que creció. Contando su historia al director, Isabel explicó que la anciana pasaba sus días en soledad, dedicándose únicamente a la compañía de su violín. En medio de su soledad, encontró una amiga inesperada en Isabel. La niña y la anciana desarrollaron una relación especial, basada en la música y en compartir sentimientos que iban más allá de la audición convencional. A pesar de su discapacidad auditiva, Isabel compartió que podía sentir la música de una manera única a través de las vibraciones y las emociones transmitidas por el violín. La anciana se convirtió en su mentora, enseñándole pacientemente a tocar el instrumento. El señor Benoit estaba realmente fascinado por el talento musical de Isabel y, motivado por su entusiasmo, decidió invitarla a las audiciones para la orquesta que tendrían lugar al día siguiente. Al recibir la invitación, Isabel, con humildad, expresó su preocupación por no tener un instrumento para presentarse. El director la tranquilizó, ofreciéndose a proporcionarle un instrumento si deseaba participar. Sin dudarlo, Isabel aceptó la oportunidad de inmediato. Al día siguiente, mientras las audiciones continuaban, Isabel estaba presente, esperando su turno para presentarse. Sin embargo, Martín, el gerente administrativo conocido por su comportamiento burlón y prejuicioso hacia Isabel, se acercó y exigió que se retirara de entre los músicos, argumentando que no era un lugar para una limpiadora, y mucho menos para una persona sorda. El señor Benoit, quien observaba la escena desde lejos, quedó impactado por la actitud irrespetuosa de Martín. Movido por su indignación y por la necesidad de mantener un ambiente respetuoso e inclusivo en el conservatorio, el señor Benoit tomó una decisión inmediata. Despidió a Martín, dejando claro que tal comportamiento no sería tolerado. La presentación de Isabel en la audición fue verdaderamente conmovedora. Era casi increíble pensar que esa hábil violinista tenía una audición tan limitada. Al final de las presentaciones, se publicó una lista con los seleccionados para integrar la orquesta del Conservatorio Harmonia, y para sorpresa y alegría de Isabel, su nombre estaba entre los elegidos. La humilde limpiadora ahora formaba parte del cuerpo de músicos de la prestigiosa orquesta. El giro en la vida de Isabel fue extraordinario. De ser una simple niña sorda, se convirtió en un valioso miembro de la comunidad musical, un símbolo de superación e inspiración para todos a su alrededor. El misterio en torno al supuesto fantasma del Conservatorio Harmonia nunca se aclaró por completo. Isabel y el señor Benoit decidieron mantener el secreto, permitiendo que los rumores se convirtieran en una leyenda que rodeaba a la institución, haciéndola aún más encantadora y misteriosa. Sin embargo, la verdadera esencia de esta historia reside en la importancia de valorar y celebrar la diversidad de talentos. Isabel nos enseña que las limitaciones no deben definirnos y que cada individuo tiene habilidades únicas que deben ser exploradas y apreciadas. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!